hemos hablado de esófago, por ahí vamos a hacer hincapié en algunos detalles epidemiológicos y de terapéutica. Vamos a hablar de cáncer de estómago, de cáncer de hígado, de cáncer de colon y cáncer de páncreas. De todos tratando de reconocer las manifestaciones clásicas de presentación, los factores de riesgo que favorecen la aparición de los mismos y en lineamientos generales con respecto a la indicación terapéutica de acuerdo a la estratificación. Hablando de esófago, hay factores relacionados al cáncer de esófago que ya hemos conversado en algún momento, pero claramente el alcohol y el tabaco actúan como predisponentes al cáncer. Dentro de sustancias ingeridas, vamos a ver que tanto para el cáncer, para los cánceres gastrointestinales en general, la incorporación de alimentos que contienen gran cantidad de nitratos, como pueden ser los chacinados, las comidas ahumadas, las carnes ahumadas y demás, generan, una vez ingeridos, una transformación a nivel de la parte alta del tubo digestivo que liberan sustancias que son carcinógenas, ¿no? Entonces, ese tipo de alimentación favorece, digamos, la aparición de cáncer luego de mucho tiempo de consumo, de muchos años. Los agentes físicos, el té, el mate, sobre todo los que se ingieren con altas temperaturas, la radiación por otra patología, digamos, a nivel del tórax, puede favorecer la aparición del cáncer de esófago. También tiene que ver la predisposición del hospedador, entonces el síndrome de Plummer-Vinson que acompaña a las membranas esofágicas que acompañan a la ferropenia es una predisposición. La hiperkeratosis congénita, que es una condición que aparece en muy baja proporción, y el esófago de Barrett, que ya lo habíamos visto, que es la metaplasia intestinal de la parte final del esófago, secundaria a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando vamos a hablar específicamente de cómo se presenta el cáncer de esófago, vamos a ver que el paciente habitualmente comienza con una disfagia progresiva, pero es lamentable que este es el síntoma que nos llama la atención, pero aparece cuando ya tenemos un 60% o más de obstrucción en la circunferencia del órgano. Entonces, tal vez habría que dar mayor importancia a algunos detalles, como por ejemplo el dolor al ingerir, la odinofagia, el dolor irradiado al dorso, la presencia por ahí de vómitos o de neumonías aspirativas, como algunos elementos que nos deben hacer pensar o por lo menos ver en los estudios complementarios si no hay alguna cosa que haga sospechar el cáncer de esófago. Con respecto a la localización, el 50% está relacionado con el esófago de Barrett y es el relacionado al adenocarcinoma de esófago. En el tercio medio está localizado el carcinoma epidermoide, que es un 35%, y en la mitad superior también es más bien epidermoide, solamente un 15%. El problema del cáncer de esófago es que por su manera de dar síntomas, generalmente se detecta en estadios avanzados. Aquí, además de la disfagia, muchas veces encontramos o bien el paciente además de la disfagia, en una caquexia extrema, que nos indica que es altamente probable que sea un cáncer de esófago. Se disemina a los órganos vecinos, entonces lo hace por los ganglios, va al mediastino, va a las pleuras, va a los pulmones y por vía hemática puede llegar al hígado. Se pueden generar fístulas traqueoesofágicas, eso genera infecciones respiratorias a repetición, y podemos tener algunos síndromes paraneoplásicos endocrinos, como por ejemplo la secreción de péptidos paratormona, sobre todo en los cánceres epidermoides, digamos, que se manifiestan con el síntoma de hipercalcemia. La hipercalcemia en general da un cuadro de deshidratación con poliuria, con constipación, hasta incluso puede llegar a tener hilio,
con alteraciones cardíacas, con arritmias, con una severa deshidratación, y bueno, que requiere, ante la sospecha, ante la presencia del mismo, descartar que no sea una manifestación paraneoplásica de algún tumor. El diagnóstico del cáncer de esófago, cuando habíamos hablado de Barrett, habíamos dicho que son pacientes, son individuos que necesitan endoscopías y citologías a repetición. Generalmente, no más de cada 6 meses se deben repetir cuando está diagnosticado el Barrett para detectar las displasias severas o ya los carcinomas in situ, cosa de poder actuar rápidamente. Podemos pedir una radiografía contrastada. En la radiografía contrastada lo que uno puede ver es la pérdida de la línea normal de la mucosa. Podemos encontrar esa irregularidad, como así también podemos encontrar obstrucción, o sea, una estenosis con una dilatación por la parte hacia arriba, digamos. Entonces, nos pueden dar información, pero claramente lo que nos facilita no solamente ver el tumor, sino también poder tomar biopsias, es la videoendoscopía digestiva alta, en donde donde debemos ver, digamos, el esófago, debemos ver el estómago, porque muchas veces estos tumores son sincrónicos, o sea, hay otros más en otra localización. Para evaluar la extensión, debe realizarse una exploración endoscópica, o sea, una laringoscopía, una fibrobroncoscopía, para ver el compromiso, digamos, la extensión a estos órganos. Se debe hacer una tomografía de cuello, tórax y abdomen con contraste oral y endovenoso para saber extensión. Se debe hacer una econdoscopía, si ustedes recuerdan, se los había mostrado, la econdoscopía es un procedimiento por el medio del cual a través de un endoscopio se tiene digamos, una terminal para endoscopía, para ecografía, y a través de la endoscopía se hace esta ecografía que permite ver la invasión del tumor en la pared del órgano. Entonces sabemos si está solamente en la mucosa, si va hacia la submucosa o hacia más profundo, digamos, en la pared. En algunos pacientes puede ser necesario o adecuado solicitar un estudio tomográfico por PET para ver si es que es posible resecar el tumor, digamos. El PET básicamente lo que nos permite ver son áreas de tumor activo, digamos. Entonces, cuando tenemos el tumor solamente en el esófago, es factible intentar la resección, pero si tenemos metástasis en otros órganos, con puntos visibles en el PET, probablemente ya no sea prudente intentar resecar el tumor esofágico. Aquí ven ustedes unas imágenes en donde ven un proceso vegetante, de bordes epiginosos, sobreelevados, con una ulceración en la parte central, que es compatible con un cáncer del esófago, con un cáncer de esófago. Aquí ven otra imagen en donde no solamente vemos eso, sino vemos zonas ya de facelo de la superficie y claramente la circunferencia del órgano muy comprometida. Esto es un PET. En el PET, como les decía, lo que uno ve es actividad tumoral. Entonces, en este caso, vemos que hay actividad a nivel del tercio inferior del esófago, pero también a nivel de la región gástrica, así que probablemente este paciente no sea candidato para resección del tumor en sí. Por lo tanto, la presencia del cáncer de esófago nos pone en una situación de mal pronóstico y baja sobrevida. Fundamentalmente porque se hace el tratamiento tardíamente, donde ya tenemos un tumor avanzado, pero hay que prestar atención a pequeños detalles, como por ejemplo una anemia ferropénica crónica, que no sea muy importante, o sea, que no le genere ni siquiera
sintomatología anémica al paciente, pero que hay una anemia leve, uno debe ir a buscar la causa. Muchas veces son carcinomas in situ o, digamos, muy posibles de resecar, digamos, in situ o estadio 1, que son factibles de la resección incluso econdoscópica. Entonces, hay que tener en cuenta hay que tener mucho juicio, digamos, clínico para investigar adecuadamente estos pacientes, porque por ahí podemos detectarlos en etapas muy tempranas y sí que ahí el tratamiento puede ser altamente efectivo. Entonces, lo que vemos es que en realidad llegamos tarde, que la resección total es posible en menos de la mitad de los casos, que para colmo tenemos una mortalidad operatoria alta, porque en estas cirugías pueden generarse abscesos postoperatorios, fístulas con los órganos vecinos, complicaciones respiratorias tipo neumonías aspirativas, que hacen que, bueno, puede ser exitosa la resección del tumor, pero las complicaciones perioperatorias son altas, digamos. Y con respecto a las terapias de quimio o de radioterapia, en realidad siempre se le ofrece al paciente, por ejemplo, el carcinoma escamoso, que es más común en el tercio medio, habíamos dicho, la radioterapia puede ser muy efectiva, entonces se puede lograr remisión del tumor con seguimientos endoscópicos para ver si hay recidivas. Y depende la progresión del tumor, podemos utilizar la quimioterapia. La quimioterapia la podemos usar luego de la cirugía para completar tratamiento, o podemos hacerla antes de la cirugía para tratar de disminuir el tamaño del tumor y de esa manera que sea más fácil la resección quirúrgica. Entonces, cuando hacemos tratamiento de quimioterapia neoadyuvante es la que hacemos antes de la cirugía para tratar de reducir el tamaño tumoral. En general, nos quedamos con esto, menos del 5% están vivos a los 5 años, porque en general se llega tarde al tratamiento, al diagnóstico. La cirugía, los procedimientos quirúrgicos, digamos, que tenemos para el cáncer de esófago son en primer lugar la resección quirúrgica. Aquí, como ustedes ven, se reseca el fondo del estómago con el esófago distal hasta unos 5 centímetros por encima del tumor. Se levanta el resto del estómago hacia el tórax y se hace la anastomosis esófago gástrica. Esto sería un tratamiento curativo para el cáncer esofágico. Cuando eso no es posible y tenemos tumores que ya no son factibles o tenemos un paciente que no está en condiciones de una cirugía de estas Profe, características, podemos profe, hacer, hola, ¿sí? hola, profe, una pregunta. Ahí cuando usted le hace la resección y levanta el estómago, ¿cómo se hace con la parte del diafragma? ¿Se tiene que abrir más para que ingrese el estómago en esa parte? ¿Para que pase, digamos? Supongo que debe haber alguna cosa, pero no creo que deba hacerse mucho. O sea, el estómago quedaría solamente el orificio relacionado al orificio cardial, digamos, que tiene tamaño suficiente como para que a ese nivel quede la región del píloro. Pero desconozco específicamente la técnica, ¿no? Esto es simplemente un gráfico, son cirugías que requieren equipo multidisciplinario y cirujanos de tórax y de abdomen en la misma, digamos. Desconozco precisamente la técnica. Como les decía, cuando el tumor es irresecable, cuando el paciente no está en condiciones, cuando ya ha tomado, en este caso, fíjense, ha tomado toda la pared del órgano, eh, y probablemente esté con afectación de órganos vecinos, vamos a tener situaciones en donde no nos queda otra que intentar un tratamiento paliativo. Esto es la colocación de una especie de stent a nivel del esófago que permite, eh, digamos, dilatar la zona estenosada y de esta manera permitir que el paciente coma, que es el principal problema de estos pacientes en donde ellos no pueden comer por la estenosis esofágica.
Entonces, con esto, por lo menos, esto es un tratamiento totalmente paliativo, obviamente, pero que le permite al paciente seguir comiendo. Cuando esto no es factible, porque no hay recursos disponibles o porque el paciente no puede acceder, esto se hace por vía endoscópica directamente, o sea, no hace falta hacer una cirugía a cielo abierto. Más que nada es obtener el stent para colocar en ese lugar. La que nos queda como medida paliativa es la realización de una gastrostomía, en donde se coloca una sonda desde el exterior al estómago para que el paciente pueda comer a través de ella, en los casos en donde no hay posibilidad de tratamiento curativo. Nos plantean, muchas veces tenemos estos problemas, digamos, la disfagia, la malnutrición. Si tenemos disfagia, probablemente el paciente come muy poquito y regurgita gran parte del alimento, entonces tenemos neumonías a repetición de tipo aspirativa, o directamente la progresión de la enfermedad que se genera en fístulas traqueoesofágicas, en donde hay comunicación entre una y la otra, y hay, bueno, por lo tanto, tos, eh, se eliminan restos de alimento por la tos, tenemos dificultad, accesos de tos y de disnea severos, y bueno, son problemas muy difíciles de solucionar. Entonces, cuando tenemos sobre todo la disfagia o la afagia, que llega a un punto en donde los pacientes no pueden tragar ni siquiera el agua, nos queda la dilatación endoscópica, como les mostré recién, o hacer un ayuno o gastrostomía para alimentarlos por esa zona. Hay otras técnicas, como por ejemplo la electroterapia de masas obstructivas, pero no está disponible en todos lados y tiene sus riesgos, riesgo de sangrado, riesgo de perforación. Entonces tiene que ser hecho por expertos y son resultados también totalmente paliativos, mejoran por un tiempo y nuevamente vuelven a hacer la obstrucción. Nosotros vemos el CA de esófago, es común en personas de edad avanzada, digamos, generalmente por encima de los 60 años, es un tumor fundamentalmente de hombres, difícilmente lo veamos en mujeres. Veamos qué pasa en estómago. En estómago tenemos que fijarnos primero en las diferentes partes, porque vamos a ver que es más común, de acuerdo a la localización, que tengamos determinados tipos, tipos de cáncer. Lo común, lo que se ve frecuentemente es que el cáncer de estómago afecta sobre todo la curvatura mayor, pero va a haber un porcentaje pequeño que afecta al fundus y el antro pylori. Entonces, la epidemiología tiene mucho que ver con el ambiente. Entonces se describe, por ejemplo, el uso de las comidas con nitratos, como mencionaba recién, para el esófago. También la contaminación por bacterias de alimentos o de hongos, por lo tanto, problemas higiénicos sería más que nada. Y los ahumados, como les dije, liberan esos nitratos que forman sustancias cancerígenas después al metabolizarse en nuestro organismo. El consumo de alcohol está relacionado con el cáncer de estómago. Después tenemos la infección por el Helicobacter pylori, que es la principal responsable de los adenocarcinomas gástricos, es la responsable de los linfomas gástricos, y está presente en más del 80% de los casos de cáncer de estómago. Dentro de los factores genéticos y familiares, se describen algunas enfermedades hereditarias, como en donde hay básicamente expresión de protoncogenes y inhibición de la expresión de genes que son protectores digamos, que están involucrados en el control de células tumorales. Entonces se describen algunos factores genéticos también bien estudiados, hay algunas mutaciones que, digamos, que permiten la expresión de protoncogenes como el KRAS, que es uno muy común en el tubo digestivo. Otras alteraciones
cromosómicas que hacen que aparezcan enfermedades, por ejemplo, poliposis intestinales, que aparezcan cierta predisposición a que tengamos una transformación maligna. Aquí se describen, vamos a verlo ahora cuando veamos colon, pero el síndrome de poliposis familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Gardner, de Turcot, etcétera, que son enfermedades que tienen una base genética que favorece la aparición de tumores. Factores familiares, está descrito un cáncer gástrico familiar que también es una alteración genética que es muy parecida a la alteración genética que se ve en el cáncer de mama, la alteración, digamos, que se hereda. Y bueno, eso permite ver cánceres en personas jóvenes, generalmente alrededor de 20, 30 años ya se manifiestan los tumores, o sea, 20 años antes que en personas que no tienen este antecedente familiar. Y los factores ambientales, lo que ya habíamos dicho, el tema de la alimentación, del consumo de ciertos alimentos, el tabaco, el alcohol, entran dentro de los factores de riesgo para cáncer de estómago. Fíjense que dentro de la clasificación anatomopatológica, podemos decir que el 85% son adenocarcinomas, que la mayoría son de tipo intestinal. Después tenemos un porcentaje mucho más pequeño que son linfomas y tumores del estroma gastrointestinal o tumores GIST, que cuando vamos a ver la localización, el 30% se localiza en el antro, el 20% en la zona media, el 37% en la zona proximal, sería allá en la zona del fondo gástrico, y el 13% en todo el órgano, lo que constituye una forma muy característica que se llama linitis plástica, que es una ocupación de toda la mucosa intestinal, bueno, de toda la mucosa gástrica, digamos, está proliferativa, vegetante por el tumor, pero que genera una esclerosis, una estenosis de todo el estómago que queda convertido como en un tubo rígido. Estos pacientes tienen una severa, digamos, son tumores que no permiten la llegada de alimentos al estómago, o sea, tienen vómitos profusos y tienen una muy mala evolución en general. Algo más que les tenía que decir de la localización. Se me pasó. Entonces, ¿qué puede pasar con el cáncer de estómago? Puede ser que no den síntomas. De vuelta caemos en lo mismo, digamos. Que si no dan síntomas, lo más probable es que sean superficiales y lo más probable es que sean totalmente curables con procedimientos relativamente poco complicados. Cuando dan síntomas, los síntomas que vamos a ver va a ser la sensación de plenitud postprandial, la presencia de vómitos o náuseas sin una causa clara, la sensación de pesadez o de plenitud postprandial, el trastorno digamos, de la molestia postprandial permanente, digamos, con mala digestión, cambios por ahí, incluso hasta con episodios de constipación, digamos. Y es bastante notorio la pérdida de peso, lo que ya nos indica que estamos ante una situación bastante más avanzada. Cuando vemos cómo se disemina un cáncer de estómago, vamos a ver que lo puede hacer desde la pared abdominal, desde su pared, perdón, la pared del órgano, directamente progresando a través de la pared, avanzando hacia los órganos vecinos, puede incluso de hecho ir adhiriéndose a los órganos vecinos, puede ir invadiendo linfáticos, puede ir invadiendo vasos, y pueden llegar a aparecerse, por ejemplo, alteraciones como las metástasis intraabdominales con localización en el ovario, que dan un ovario gigante, digamos, o tumor de Krukenberg relacionado con un cáncer gástrico. Podemos encontrar una siembra peritoneal, por lo tanto podemos tener ascitis, distensión abdominal y una ascitis claramente, digamos, rojiza, hemática, donde podemos encontrar células malignas. Podemos encontrar los ganglios y se describe, por ejemplo, el nódulo de la hermana Marie Joseph, que es un
un ganglio periumbilical. Podemos encontrar en el estómago, en cáncer de estómago, por la distribución, por el drenaje linfático que va que va por el retroperitoneo hacia el tórax, con el conducto torácico y desemboca en, en, la, en las venas del cuello. Vamos a tener, por ejemplo, el ganglio centinela localizado en el hueco supraclavicular izquierdo. Y la otra cosa a tener en cuenta es que la diseminación hematógena se hace a través de la vena porta, y podemos tener entonces diseminación al hígado, que es el lugar predilecto para que haga metástasis inicialmente. Entonces, si tenemos una anemia ferropénica en hombres y o sangre oculta en materia fecal, ya sea en hombres o en mujeres, debemos buscar siempre una neoplasia del tubo digestivo, ¿no? No digo que sea estómago, hay que buscar el tubo digestivo, o sea, hay que buscar colon, hay que buscar estómago, hay que buscar esófago. Hay que tener en cuenta, que eso me olvidé de mencionarles hoy, que tenemos relacionado con la infección por el Helicobacter pylori, la gastritis crónica por el Helicobacter pylori, en donde asientan con mayor frecuencia los adenocarcinomas gástricos, pero también tenemos la anemia perniciosa, digamos, en donde tenemos una enfermedad autoinmune que está dirigida contra las células parietales del estómago, que va generando una gastritis atrófica que se localiza sobre todo en las partes altas del estómago y que pueden potencialmente transformarse a malignos, por lo cual es otra situación en donde uno debe realizar el seguimiento endoscópico de estos pacientes. Podemos encontrar con poca frecuencia síndromes paraneoplásicos, la tromboflebitis migratis, que también la vamos a ver en otros tumores, acá en el tubo digestivo, sobre todo en el páncreas, la anemia hemolítica microangiopática, la acantosis nírica, son algunos de los paraneoplásicos que podemos encontrar relacionados con el estómago. Para el diagnóstico, tenemos ya entonces un cuadro clínico, tenemos que pedir una radiografía contrastada con doble contraste, o sea, de esófago gastroduodenal, para ver lesiones, que puede detectar pérdidas de la solución de la mucosa pequeñas, pero es de mucha más utilidad una endoscopía digestiva, en donde ya se puede tomar una biopsia, donde se puede hacer un cepillado de la lesión, donde se pueden tomar biopsias en diferentes niveles, y de esta manera tener el diagnóstico anatomopatológico. Para la estadificación, además de la endoscopía digestiva con toma de biopsia, debemos hacer una tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Siempre se le debe pedir una ecografía abdominal porque es muy sensible para detectar metástasis en hígado, y un laboratorio en donde le vamos a pedir el hemograma, el hepatograma, los hemograma, hepatograma. Ya hay que solicitarle el perfil férrico para constatar la anemia ferropénica. El hepatograma se lo pedimos para ver si es que hay alteración a nivel del hígado ya, y la rutina propia del laboratorio. O sea, función renal, glucemia, orina, etcétera. Pero básicamente esas dos cosas son importantes porque nos pueden estar dando ya idea de complicaciones. Aquí ven ustedes una linitis plástica, ven como todo el trayecto del estómago se ha quedado convertido en un tubo rígido, con los bordes irregulares. Aquí ven una imagen de un tumor hepático en donde se aprecia una gran metástasis hepática que tiene 44 por 41 milímetros, así que es de gran tamaño. Y aquí en este corte no se alcanza a ver el estómago propiamente dicho. Aquí ven una linitis plástica, vean como les decía que todo el órgano queda como un tubo que está todo ocupado por el tumor. El tumor, uno simplemente mira esto y no va a pensar que es nada lindo, digamos, ¿no? Úlcero vegetante, con sangrado fácil. Esto es una linitis plástica.
Ya se llama así por la, eh, por la forma que adquiere el órgano y por la rigidez, por la atrofia que adquiere. Y esta es simplemente una úlcera, como se ve una úlcera maligna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los pliegues no llegaban todos hasta el borde de la úlcera? Que el fondo de la úlcera no era regular, eran fractuosos, que los bordes eran también irregulares. Esto, que alrededor había sobreelevaciones. O sea, todo esto, esta úlcera llena todas esas características de úlcera maligna. Siempre que tenemos un cáncer tenemos que tratar de estadificar. Y todos más o menos se estadifican de la misma manera, con algunas pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, todos van a tener un estadio 0 o in situ, en donde la lesión está limitada a la mucosa, y después vamos a tener, de acuerdo a la clasificación que tengamos, en el hígado, en el estómago usamos la TNM, o sea, tumor, nódulo, metástasis. En otras localizaciones por ahí hay algunas otras clasificaciones, pero todos van a tener un TNM, donde el estadio 0 es el carcinoma in situ limitado a mucosa, el estadio 1, que generalmente puede invadir la submucosa o la muscular propia, pero no hay ganglios. El estadio 2, en donde ya tenemos ganglios, o sea, hay invasión a la lámina propia, muscular, submucosa, etcétera, pero ya hay afectación de los ganglios, por lo tanto el tumor ya está en la pared de los órganos. Avanzando tenemos en el estadio 2 una forma que sea que tenga ganglios positivos, la otra sería que haya tumor en la pared, o sea que toda la pared del órgano esté tomada, pero no tiene ganglios, y la otra sería que ya sería el estadio 3, digamos. En el estadio 3 tenemos ganglios, extensión a la pared y adherencia a tejidos vecinos, pero todavía, como ustedes ven, la progresión es digamos, es continua a partir del tumor, no hay diseminación a distancia. En el estadio 4 siempre estamos hablando de diseminación a distancia. Puede haber adherencia a órganos vecinos, pero básicamente lo que define el estadio 4 es la presencia de metástasis a distancia. En el estómago, cáncer estómago, un estadio 4 sería que tengamos adherencia a páncreas, que tengamos ascitis, que tengamos ganglio supraclavicular, que tengamos metástasis en hígado. Entonces, ¿cómo se trata? Lo ideal sería la extirpación del tumor, ¿no? La extirpación del tumor debe ir con la extirpación de los linfáticos, y fíjense que la curación es posible en menos del 30% de los casos, y la sobrevida en general es muy pobre, el 20% de los pacientes a los 5 años. O sea que es otro tumor en el cual se suele llegar a veces tarde, sobre todo en el adenocarcinoma gástrico. La extirpación completa implica la extirpación del estómago con anastomosis tanto al esófago como al resto del intestino. Esas cirugías se llaman cirugías Billroth, la Billroth 1, la Billroth 2, que son con las que se intenta hacer la resección completa del tumor. Estamos hablando de adenocarcinoma gástrico. No es lo mismo los otros tumores que vamos a ver ahora. Se ha demostrado que no es útil la radioterapia y sí tenemos respuestas que son parciales con el tratamiento quimioterápico. En el tubo digestivo es muy común, ustedes van a ver con frecuencia el uso del 5-fluorouracilo, del cisplatino, de la doxorubicina, porque son los mismos quimioterápicos por ahí que lo vamos a usar en otros tumores. Y dan respuestas parciales. O sea, siempre que tengamos que recurrir a quimio, probablemente ya el paciente no tenga cura. Entonces, podemos intentar tratamiento curativo en el estadio 0, en el estadio 1 y hasta en el estadio 2, pero ya claramente el estadio 3 y el estadio 4 son tratamientos paliativos porque no se puede hacer la resección completa del tumor. De hecho, muchas veces ni se operan estos pacientes. Se hacen tratamiento de quimioterapia. El otro tema es el linfoma gástrico. El linfoma gástrico es una progresión de la infección crónica por el Helicobacter pylori.
Entonces, en un alto porcentaje de los casos que se hace diagnóstico de linfoma mal, con la erradicación del Helicobacter pylori de la mucosa gástrica se cura el linfoma. El 75% de los linfomas se curan con el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Algunos pacientes, aquí ya entramos de vuelta en anomalías cromosómicas, no responden a esta terapia. Entonces, en esto sí hay que hacer una quimioterapia combinada con resección. La cirugía es una gastrectomía subtotal asociada a quimioterapia. La quimioterapia utiliza este esquema, que es el CHOP, un esquema que se utiliza para linfomas, en donde CHOP significa ciclofosfamida, doxorubicina es la H, es por el nombre comercial original, vincristina, que también es por el nombre comercial, era oncovin, y prednisona. Ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona. Más el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti un receptor de superficie de los linfocitos. Entonces, cuando no tenemos respuesta con la erradicación del Helicobacter pylori, hay que buscar esta anomalía cromosómica y hacer un tratamiento alternativo con gastrectomía subtotal y quimioterapia asociada. Los otros tumores que se describen en realidad en todo el tubo digestivo, pero es bastante común de verlos en estómago, son los tumores del estroma gastrointestinal. Son tumores derivados del mesénquima, son muy poco frecuentes, pero son muy llamativos, digamos. Llamativos porque pueden tener un crecimiento muy importante y comprimir estructuras sobre todo. Pero pueden localizarse en el estómago, en el intestino, en el apéndice, en el intestino delgado, en el páncreas. Lo característico de estos tumores es que expresan estos receptores que son de mucha utilidad porque son con los que después uno va a trabajar en la quimioterapia, ¿no? Expresan un factor de crecimiento derivado de esta tirosina quinasa. El tirosina quinasa son proteínas que están generalmente en el núcleo de la célula. Entonces, esta expresión nos permite diferenciar o hacer diagnóstico de los mismos y de esta manera intentar, digamos, o sea, tener el diagnóstico claro para el tratamiento. Fíjense que en realidad son sobre todo benignos, se convierten en malignos cuando el crecimiento es tan exagerado que comienza a generar daño, ¿no? Es muy común verlo en el estómago, pero lo que uno ve sobre todo es, a ver si lo puedo mostrar acá, lo que uno ve en el estómago es esto, digamos, o sea, un gran tumor, como ven acá en la tomografía, un tumor muy grande que está por fuera de la luz. Entonces uno desde adentro lo que ve es una tumoración que se proyecta hacia el interior del órgano con áreas de intensa congestión por la gran, digamos, compresión que genera ese tumor, digamos, desde afuera hacia adentro. Aquí ven ustedes la imagen endoscópica de un tumor GIST, en donde la lesión claramente es subepitelial, pero fíjense cómo hay estas pequeñas erosiones que ya están dadas por la gran, digamos, distensión que está teniendo esa mucosa. Y aquí ven una tomografía con un tumor bastante grandecito de características GIST. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver acá, hace unos años, un paciente con un tumor GIST que debutó con una hemorragia digestiva severa. Al examinarlo, el paciente estaba francamente anémico, con una hematemesis y con melena, pero tenía una tumoración de aproximadamente 20 centímetros de diámetro en la región que correspondía al estómago de consistencia dura. Este paciente no fue operado, pese a que tenía un tumor que tenía medido más de 15 centímetros de diámetro, y hizo tratamiento con
quimioterapia específica, con lo cual logró estar en remisión del tumor durante más de 7 años. Posteriormente hizo la recaída de vuelta y bueno, no tuvo buena resolución. En general, entonces, los HIT malignos son tumores de gran tamaño, caracterizan y se los clasifican de acuerdo al índice mitótico, y a veces dan metástasis a nivel abdominal, digamos. La sintomatología, como ven acá, es inespecífica. Este paciente no tenía dolor, lo que tenía es una gigante masa palpable y una hemorragia digestiva que fue muy, digamos, con criterio de deterioro hemodinámico. Ahí, a partir de ahí se hizo el diagnóstico. Un poquito para explicar qué son los tumores GIST. Parten de células intersticiales o células precursoras que van hacia células de Cajal, digamos, y hacia células musculares lisas. Entonces, lo que tenemos son básicamente estas células que comienzan a tener una mitosis desenfrenada y generan el tumor, digamos. Estas células se terminan siendo en su etapa madura células musculares lisas y son las que regulan el tono de la contracción del músculo del tracto gastrointestinal. Tienen un origen entonces mesenquimático con mucha relación con la parte nerviosa. Y estos son los criterios de Fletcher de clasificación de los tumores GIST. Y fíjense que se basa básicamente en el riesgo de malignidad determinado por el tamaño y el número de mitosis. Entonces, muy bajo riesgo, tumores pequeños de menos de 2 centímetros y menos de 5 mitosis por campo de 50 aumentos. Bajo riesgo ya tenemos tumores de entre 2 y 5 centímetros, siguen con la misma número de mitosis. Riesgo intermedio, dividido en 2 grupos, el que tiene menos de 5 centímetros pero con mitosis de 6 a 10, y el que tiene de más de 5 centímetros con menos de 5 mitosis. Y alto riesgo, más de 5, más de 10, con alto índice mitótico, o cualquier tamaño con cualquier índice mitótico. Con esto uno clasifica, digamos, la probabilidad de comportamiento maligno del tumor y tiene que decidir en base a eso, bueno, llegar a un diagnóstico a la terapéutica. Entonces, el diagnóstico de estos tumores se basa en los estudios, en la serie de estudios, digamos, se tiene que hacer una ecografía. La ecografía son tumores sólidos, así que se pueden evaluar bien con la tomografía. Se puede hacer una econdoscopía. La econdoscopía permite no solamente la visualización, sino también la toma de biopsia de la lesión. Se debe hacer una tomografía axial computada del abdomen. Y con respecto al tratamiento, se debe intentar hacer la inmunohistoquímica, la hematoxilina iosina y la inmunohistoquímica para buscar los dos, digamos, los dos antígenos del sistema mayor histocompatibilidad que tienen que ver con la expresión de las tirosina quinasa, el CD117 y el CD34. El CD34 dijimos que era de tumores benignos, digamos. El CD117 es más de los GIS agresivos. Y como expresan este marcador que forma o que expresa estas proteínas tirosina quinasa, se trata con inhibidores de las tirosinas quinasas. El imatinib, por ejemplo, es un fármaco que se utiliza en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica y que tiene su uso en estos tumores con muy buena respuesta. El paciente que yo les comenté recibió tratamiento con imatinib 800 miligramos, esto es en comprimido por día, y con eso logró remisión durante un buen tiempo de su enfermedad. No son tumores frecuentes, de hecho son bien raros de ver. Bien.
¿Alguna pregunta? Doctora, Sí. en el caso que usted dijo de un factor de riesgo que era la gastritis atrófica y la anemia perniciosa para un adenocarcinoma, con un tratamiento para ambos, ¿puede evitar que el paciente desarrolle este tipo de cáncer? Lo que pasa es que la anemia perniciosa, vos tenés una enfermedad autoinmune que, que te atrofia la mucosa gástrica y por lo tanto la mucosa queda expuesta a condiciones, digamos, no se defiende correctamente del medio en el cual está la célula, digamos. Entonces, lo que uno trata de hacer es el diagnóstico precoz de la displasia y ahí operar. No hay un tratamiento específico para la anemia perniciosa. El tratamiento es tratar el síntoma y reponer lo que le falta, que habitualmente, o sea, que es la vitamina B12. O sea, la anemia perniciosa hay problemas en la secreción del factor intrínseco, por lo tanto la vitamina B12 no puede unirse a él porque no hay en el tubo digestivo y no puede absorberse. Entonces, la manifestación que nosotros tenemos habitualmente es una anemia con trastornos neurológicos asociados por el déficit de la cobalamina. Pero no hay un tratamiento así que yo diga, bueno, así como tenemos para el Helicobacter pylori, omeprazol más antibióticos, no existe para la anemia perniciosa un tratamiento que diga, con esto yo evito que se sigan agrediendo las células parietales por el anticuerpo. Entonces, lo que nos queda es el seguimiento endoscópico y con toma de biopsia. Cuando se detecta que hay displasia, se evalúa ahí, yo tampoco tengo, hay mucha información, mucha cosa de especialista, digamos, en donde se determina si tiene una displasia leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso se actúa, digamos. Si son displasias leves, generalmente se sigue controlando, pero ya cuando son moderadas, severas, uno tiene que considerar la resección del estómago para evitar la progresión a cáncer o ya directamente, si se detecta el adenocarcinoma, la resección. No hay un tratamiento así para digamos que disminuya la autoinmunidad en la gastritis atrófica, autoinmune. Gracias, doctora. Bueno, vayamos a ver el cáncer de colon. El cáncer de colon es una patología eh, bastante importante, es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón. Así que bueno, es sí ya mucho más frecuente de ver. Vamos a ver que tenemos bastante claro los factores de riesgo. Aquí entra algo que se está estudiando mucho en este último tiempo, que es la microbiota, o sea, el contenido de bacterias que tenemos y la calidad de las bacterias que tenemos en nuestro tubo digestivo. Aparentemente la alimentación con gran cantidad de calorías y sobre todo carnes y grasas de origen animal favorece la proliferación de ciertas bacterias que, eh, bueno, que son bacterias malas, por decirlo de alguna manera, y predisponen a cambios displásicos y posteriormente a cáncer a nivel del intestino. Entonces, esto se ha visto, por ejemplo, a tal punto que, por ejemplo, en poblaciones en donde consumen gran cantidad de verduras, no hay o está muy disminuida la aparición de cáncer de colon. Y sin embargo, si esa misma población, supónganse los asiáticos, los chinos, se los lleva a un lugar donde empiezan a consumir altas cantidades de carne animal, por lo tanto grasa, comienzan a tener una prevalencia del cáncer de colon igual que en la población donde están viviendo, a diferencia de su zona de origen. Después, otra de las cosas a tener en cuenta, por ejemplo, es la enfermedad intestinal inflamatoria, sobre todo la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa crónica, o sea, que esté activa durante mucho tiempo, lleva a cambios displásicos en la mucosa que pueden terminar en un cáncer. De hecho, si ustedes tienen una enfermedad, una colitis ulcerosa, que tiene, digamos que tiene una actividad permanente, que no mejora con el tratamiento,
está indicado en algunas situaciones la colectomía total para evitar la progresión o la transformación en algún momento de un cáncer de colon. Así que bueno, sobre todo si tienen una colitis ulcerativa, colitis ulcerosa, debe tener un tratamiento apropiado, debe lograrse la remisión de la colitis, o sea que la mucosa vuelva a quedar normal y mantenerlo en esa situación. Si tiene brotes frecuentes, es otra situación en donde se suele indicar la colectomía para prevenir la evolución a cáncer. Otro factor de riesgo que está involucrado en el cáncer de colon son las bacteremias por Streptococcus bovis. El Streptococcus bovis aparentemente es un germen que puede dar endocarditis sobre todo, y bueno, y que cuando tenemos bacteremia por este germen, genera el alojamiento del mismo en el intestino grueso, y por mecanismos que no están muy bien aclarados, favorece la aparición de tumores, sobre todo de tipo adenoma velloso. Entonces, si ustedes tuvieran eventualmente una endocarditis por Streptococcus bovis, deberían ir a hacerle al paciente una colonoscopía por las dudas. Otro factor de riesgo es la ureterosigmoidostomía. Son aquellos pacientes en donde por alguna anomalía de la vía urinaria se tiene que conectar el uréter al tubo digestivo, supónganse por un cáncer de vejiga, por un cáncer de próstata, que que fue necesario, digamos, la derivación. Se suele ver muchos años después, o sea, generalmente más o menos 10 años después de que se hace la conexión, que desde el sitio de conexión hacia abajo hay mayor posibilidad de que haya una transformación maligna. Aparentemente, el contacto crónico de la mucosa intestinal con la orina genera una transformación displásica, metaplásica y a cáncer. Y el otro elemento, hasta el 30% de los casos de cáncer de colon tienen el antecedente de tabaquismo. También se describen dentro de los alimentarios, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Como una situación, digamos, de riesgo para cáncer colorectal. Y después tenemos los síndromes hereditarios, que son interesantes de tenerlos en cuenta, porque vamos a ver que hay enfermedades donde cerca del 90% de los cánceres de colon asientan sobre un pólipo, o sea, crecen a partir de un pólipo. Entonces, tenemos estos síndromes hereditarios en donde se describen unos cuantos. Aquí, ¿dónde tengo acá? Tengo, por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad que aparece en niños, en donde tienen miles de pólipos en todo el tubo digestivo, pero esta particularmente no tiene relación con neoplasia maligna de colon. Sí tenemos otras poliposis que pueden comportarse, que de hecho hasta tienen nombres propios, las poliposis, los síndromes de poliposis generalizadas. Tenemos varios y se dividen, digamos, de acuerdo a las manifestaciones que dan. Entonces, por ejemplo, entre los síndromes de poliposis que tienen relación con cáncer, tenemos el síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner es una poliposis que afecta al intestino delgado y el intestino grueso, que generalmente comienzan en edades tempranas de la vida y debutan con el cáncer 10 o 20 años antes que la población general. Viene asociado a otros tumores, generalmente osteomas, fibromas, tumores en tejidos blandos sobre todo, y alteraciones pigmentarias en la retina. Después tenemos el síndrome de Turcot, que también es una poliposis en donde hay gran cantidad de pólipos a nivel del tubo digestivo. Se asocia sobre todo, sobre todo en el intestino grueso, y tiene asociación con otros tumores,
pero sobre todo con tumores cerebrales. Eso es lo que le da el nombre de síndrome de Turcot. Y después tenemos otros síndromes de poliposis, como por ejemplo el de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, en donde lo que nos dan son amartomas. Los amartomas son tumores benignos, no van a transformarse nunca en un cáncer. Pero bueno, el Peutz-Jeghers tiene que ver con la aparición de tumores en diferentes localizaciones, al igual que la poliposis juvenil. Todas estas poliposis tienen que ver con la pérdida de digamos, de una parte del cromosoma 5 en donde está el gen APC. Este gen, o sea, está faltando este gen, básicamente. Este gen APC lo que hace es expresar las proteínas supresoras de tumores. Por lo tanto, estos pacientes no tienen expresadas esas proteínas supresoras de tumores y tenemos estos crecimientos exagerados de pólipos que con el tiempo pueden terminar en una transformación maligna. Y el último serían los síndromes que no tienen pólipos, como el síndrome de Lynch, pero es un síndrome también hereditario relacionado. Todos tienen la pérdida del gen de APC y tienen otras expresiones genéticas de liberación de protooncogenes. Entonces se expresan estos protooncogenes en un marco en donde no tienen las proteínas que suprimen digamos, el inicio de estos tumores y se desarrolla el mismo. Este síndrome sin poliposis o síndrome de Lynch, o como se lo solía llamar, era cáncer de colon hereditario sin poliposis. Es un tumor que afecta sobre todo la parte inicial del intestino grueso, o sea, es más común que afecte el intestino del colon derecho, y generalmente iba asociado con otros tumores a nivel del intestino delgado sería, o con tumores ginecológicos digamos, del endometrio y de los ovarios. Así que bueno, hay mucha información acerca de esto, y lo cierto es que cuando vamos a analizar cómo se produce un cáncer, la mayoría de los cánceres derivan de pólipos adenomatosos. Los pólipos, que son cosas muy comunes de ver, los casos extremos serían esas enfermedades determinadas genéticamente, hereditarias muchas veces, que hacen que devenga luego de determinada edad en tumores, digamos. Pero en la mayoría de las personas puede haber pólipos. Los pólipos pueden ser benignos, entonces serían los amartomas, que son pólipos no neoplásicos, digamos, y en los pólipos que son hiperplásicos, ya con características de adenomatosos, digamos. Lo que nosotros podemos ver en estas lesiones que aparecen en el tubo digestivo es que se pueden presentar de dos maneras. Se pueden presentar como pólipos sésiles o pólipos pediculados. El pólipo sésil es el que tiene una base ancha, que no tiene un pedículo, y esos son los más característicos, los que con más características presentan los pólipos adenomatosos, que son los que tienen la posibilidad de transformarse en cáncer. Los pólipos pediculados generalmente son amartomas y generalmente son benignos. Entonces, dentro de las características que nosotros nos fijamos en los pólipos para decir que sean malignos o no, nos vamos a fijar en tres cosas entonces. Que en el aspecto macroscópico sean sésiles, o sea que no tengan pedículo inicial, que a nivel microscópico tengan un comportamiento como un adenoma velloso. Estos adenomas malignizan, o sea, anatomopatológicamente los pólipos pueden ser vellosos, tubulares o túbulo-vellosos. Los que malignizan con mucha más frecuencia son los vellosos, fíjense, 3 veces más que los tubulares.
Y la otra es el tamaño. El tamaño de más de 2,5 centímetros indica que tienen un 10% de probabilidad de transformación maligna. Si tienen menos de 0,5, su capacidad de transformación maligna es del 2%. Entonces, van a escuchar ustedes o van a leer alteraciones en la expresión del protoncogén KRAS, que lo van a ver en casi todas las neoplasias del tubo digestivo. Junto con eso tenemos alteraciones en el ADN en forma de hipometilaciones y después pérdida de alelos en diferentes segmentos del cromosoma en los lugares que tienen que ver con los genes supresores de tumores. Entonces, si uno por alguna, o sea, los pólipos en general pueden ser totalmente asintomáticos. Ocasionalmente pueden dar un sangrado y eso requiere el estudio. Pero si un paciente tiene historia familiar de pólipos, necesitan tener un seguimiento desde temprana edad, generalmente lo hacen después de los 20 o 25 años, un seguimiento colonoscópico cada 2, 3 o 5 años, dependiendo qué tipo de poliposis tenga, digamos, ¿no? Entonces, si aparece un pólipo, hay que hacer la colonoscopía completa, porque si uno encuentra uno en el recto, probablemente exista otro en algún otro segmento. Suelen ser varios, ¿no? Entonces, si se va a estudiar el colon, no solo la rectosigmoidoscopía, sino la videocolonoscopía completa. Hasta el 50% desarrollan otros, ¿no? Los pólipos adenomas, pero lo cierto es que cualquier enfermedad polipoidea necesita mucho tiempo para tener expresión clínica. De hecho, se considera que estos niños que nacen con estas poliposis familiares van teniendo los cambios displásicos, metaplásicos, cáncer, en un lapso de tiempo muy lento que demora 10, 15, 20 años. Por eso es que deben ser examinados periódicamente para detectar la transformación. Y lo que sí se sabe es que cualquier pólipo adenomatoso necesita 5 años para tener expresión clínica. Expresión clínica significa que es sangre, que básicamente el sangrado. Y que se transforme en un cáncer propiamente dicho, más de 10 años. De ahí la importancia de que ante la presencia de pólipos, si son enfermedades de donde hay historia familiar, deben hacerse más frecuentes y desde edades tempranas. Entonces, ya desde los 25 años, cada 2, 3 o 5 años se debe repetir la colonoscopía. Y como un método de screening, digamos, del cáncer de colon, podemos utilizar la videocolonoscopía en personas mayores de 50 años cada 5 años para detectar lesiones premalignas, digamos, ¿no? Y no hace falta hacerlo con más frecuencia por esto que está puesto acá, digamos. La transformación de un pólipo adenomatoso en un cáncer demanda mucho tiempo, que son más de 5 años. Profe, ¿la detección de Sí. sangre oculta en materia fecal también es método de screening? Se puede utilizar. El problema de la sangre oculta en materia fecal, que la mayoría de los tumores no están sangrando siempre. Entonces, puede ser que hagamos el estudio justo en el momento en donde no haya sangrado. Está descrito, ahí, ya creo que lo tengo por acá. Hay que hacer, en todo paciente con sospecha, hay que hacer un tacto rectal, porque un porcentaje importante de los casos tiene tumor ahí en la parte distal del intestino. Hay que pedir sangre oculta en materia fecal con esas precauciones, no siempre nos va a dar positivo. Entonces, está puesto, sí, pero puede ser que nos dé negativo y no, eso no significa que el paciente no tenga un cáncer de colon, o puede ser que nos dé positivo y que el paciente no tenga un cáncer de colon y tenga una gastritis o una hemorroide, ¿no? Así que hay que tomarlo con todas las pinzas del caso, ¿no?
Fíjense que en la poliposis familiar, la poliposis de colon que se diagnostica ya en la infancia, o sea, porque ante familias que tienen esta historia se debe hacer las primeras videocolonoscopías en la infancia, y en estos niños generalmente tienen millones de pólipos en el colon. La indicación es la colectomía total con anastomosis ilioanal, para evitar justamente la transformación maligna de alguno de ellos. Y los que tienen cáncer de colon hereditario sin poliposis deben realizarse igual colonoscopia. Este es el síndrome de Lynch, para detectar, digamos, lesiones pequeñas que pueden ser factibles de tratamiento curativo. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente un cáncer de colon? Lo que dijo acá el compañero, sangre en heces, como hemos dicho, a veces es visible macroscópicamente, otras veces pedimos la sangre oculta y a veces nos puede dar positivo o no. Si nos da positivo, probablemente tengamos un paciente que esté anémico, eso es bastante común en los tumores del colon derecho sobre todo. Otra cosa que hay que interrogar es el cambio en el hábito evacuatorio, paciente que evacuaba normalmente y ahora está más constipado. Podemos encontrar que cuentan que las heces tienen una forma de cinta, como que están achatadas. Podemos encontrar que el paciente tiene sensación de evacuación incompleta, eso se refiere más sobre todo al cáncer de recto. Y bueno, y menos frecuentemente ya vamos a encontrar el dolor abdominal. El dolor abdominal puede presentarse algunas veces como un dolor agudo, con una obstrucción intestinal, digamos, por la progresión de la lesión. La pérdida de peso, el síndrome de impregnación, o sea, la fatiga, la astenia, la falta de apetito, son síntomas que uno puede encontrar. Diferencia entre el colon derecho y el colon izquierdo. Ustedes recordarán que al colon derecho llega más o menos 1000 y pico mililitros de una materia fecal de consistencia líquida. Entonces, el paso de la materia fecal líquida por el colon derecho pasa aun cuando existan tumores grandes. Entonces, es bastante común que los tumores de colon derecho se detecten por anemia ferropénica, digamos, anemia ferropénica, porque son tumores que crecen mucho, que no dan obstrucción porque por ahí la materia fecal que pasa es líquida, y eso permite un crecimiento importante. Por otro lado, del lado izquierdo, ya se ha absorbido gran parte de ese volumen de materia fecal, del agua de la materia fecal, y vamos a tener un comportamiento más estenosante, más estrechante, y que como encima la materia fecal que pasa por allí ya es una materia fecal más sólida, nos va a dar cuadros obstructivos. Entonces, podemos llegar a decir que los cánceres del colon derecho tienen un tiempo de evolución un poquito más largo, son tumores de tamaño mayor, tienen un comportamiento también serovegetante, pero no son obstructivos. No son obstructivos más que nada porque la materia fecal o el contenido que pasa por esa parte del tubo digestivo es líquido. Y del lado izquierdo ocurre lo contrario. Ya tenemos un volumen muy pequeño, más pequeño, más sólido, y eso genera que haya mayor obstrucción. Es muy común que en el colon izquierdo tengamos trastornos del hábito evacuatorio, heces acintadas y un cuadro muchas veces agudo de obstrucción intestinal que requiere intervención quirúrgica urgente, y ahí en el acto uno encuentra el tumor. Entonces, ¿cómo estudiamos un paciente con sospecha de cáncer de colon? Historia clínica detallada, preguntando estas cosas que dijimos, si bajó de peso, si cambiaron las heces, si tiene síndrome de impregnación, si ha visto sangre en la materia fecal. Vamos a hacer el tacto rectal. Como les dije, el tacto rectal nos permite ver, si fuera un tumor de recto, ya lo vamos a tocar, vamos a ver las características, vamos a ver si está obstruyendo o no, y vamos a saber si el dedo nos sale manchado en sangre, si tenemos, digamos,
efacelo del tumor, digamos, si tenemos sangrado. El estudio endoscópico, hay mucha ahí, por ejemplo, uno puede ver que algunos libros dicen que primero hay que hacer la rectosigmoidoscopía, pero en realidad con eso uno pierde tiempo, digamos. Lo ideal es hacer una videocolonoscopía, donde ya se ve de una todo el intestino grueso, se llega hasta el ciego con los videocolonoscopios, y se toman las biopsias pertinentes. Entonces veríamos el tumor que potencialmente pueda estar en el recto, si tiene algún sincrónico en alguna otra localización, y si no, podemos ver hasta el colon derecho para detectar, digamos, para mirar si encontramos el tumor. El estudio endoscópico es fundamental con toma de biopsia. Ya para la evaluación de la extensión del tumor hay que pedir una tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Hay que pedir un laboratorio completo, sea hemograma, glucemia, función renal, hepatograma, y se puede pedir el antígeno cancino embrionario, que es bastante significativa la elevación que hay en el cáncer de colon, y podemos pedir el 19-9, que es otro marcador tumoral que aparece, que es específico en realidad del páncreas sobre todo, pero aparece con menor frecuencia en otros tumores gastrointestinales, sobre todo el tubo. ¿Cómo se disemina un cáncer de colon? Por crecimiento local, o sea, va avanzando a través de la pared del órgano, por diseminación ganglionar, entonces va hacia las cadenas linfáticas que drenan en la zona, y por último por diseminación hematógena a través del sistema venoso porta, salvo los tumores del recto, que por ahí tienen conexión con con linfáticos y vasos que van por retroperitoneo, y podemos ver en los tumores del recto, por ejemplo, los ganglios del hueco supraclavicular izquierdo, pero los de colon derecho, colon izquierdo, no nos van a dar diseminación por la vía retroperitoneal. Y para el cáncer de colon se utiliza también la clasificación TNM, pero una clasificación bastante práctica es la de Dukes, y los españoles tienen otro nombre, que es la de Astler y Kohler, que es básicamente muy parecida, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la relación entre la clasificación TNM y la clasificación de Duke. Como ven, el estadio 0 siempre es el carcinoma in situ. El estadio 1 significa tumores de diferente tamaño, pero no pasan la muscular de la mucosa, que están limitadas a la pared colónica, que sería el estadio A de Dukes. El estadio 2 sería el tumor de tamaño 3 o el tumor de tamaño 4, que ya han avanzado sobre toda la pared torácica del órgano y avanzan hacia la serosa o a la grasa, estadio B de Dukes. En el estadio 3 ya tenemos ganglios, entonces tenemos cualquier grado de tumor con nódulos linfáticos locales o ya regionales. Entonces tenemos el estadio C de Dukes con compromiso de ganglios linfáticos, y el estadio 4 es cualquier tamaño de tumor, cualquier tamaño de nódulo con presencia de metástasis a distancia, que sería el estadio C de Dukes. Estas estadificaciones son importantes para determinar qué tratamiento le vamos a dar, porque vamos a ver que para algunos, estadio 0, estadio 1 y eventualmente estadio 2, podemos tener tratamientos curativos, y generalmente en el estadio 3 y el estadio 4 se hace el intento, pero son tratamientos que sabemos que tienen una mala respuesta, entonces los consideramos paliativos. Entonces, vamos a dividir el tratamiento del cáncer de colon en un tratamiento locorregional y en un tratamiento sistémico. Siempre se trata de extirpar el tumor, porque el tumor, librado a su evolución, va a ocluir, va a dar anemia, va a dar demasiados síntomas. Siempre en la medida de lo posible, extirpar el tumor. La extirpación del tumor, de hecho, puede ser el único tratamiento, ¿no?, en los estadios iniciales de la enfermedad. La radioterapia también es un tratamiento locorregional, porque tiene una aplicación sobre todo en los tumores de recto.
no se utiliza para las otras localizaciones. Y después tenemos el tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico es quimioterapia. La quimioterapia de vuelta puede ser, dependiendo los diferentes, es ahí todos los oncólogos tienen, digamos, protocolos de quimioterapia diferentes. Algunos pueden usar neoadyuvancia, que sería cirugía, quimioterapia antes de la cirugía, o lo más común es que hagan adyuvancia, que es lo operan y después le hacen la quimioterapia. Lo que se ha demostrado y que hace muchísimo se usa es, por ejemplo, el 5-fluorouracilo, altamente eficaz, con buen índice de respuesta terapéutica. Y entonces ustedes van a ver que tenemos un esquema clásico, viejo, digamos, que tiene 5-fluorouracilo. El 5-fluorouracilo siempre se debe dar con leucovorina. La leucovorina o ácido folínico contrarresta, digamos, los efectos metabólicos que tiene, digamos, que tiene el 5-fluorouracilo sobre las células normales. Entonces siempre se da asociado. El esquema FOLFOX es 5-flu, leucovorina, oxiplatino. Y otro un poquito más nuevo es el CAPEOX, que tiene capecitabina y oxiplatino. Y uno diría, si hay metástasis a distancia, ya no tiene chance de curarse. En realidad, si tuviéramos, por ejemplo, una única metástasis en hígado, con un hígado que está en condiciones, se puede realizar la extirpación del tumor colónico y se puede realizar la hepatectomía parcial para extirpar la metástasis en hígado. Y obviamente después va el tratamiento quimioterápico. Entonces, tratamiento por etapas. Estadio 0 o carcinoma in situ, cirugía. La cirugía puede ser una cirugía muy, muy pequeña, hasta una colectomía parcial de acuerdo al tamaño del tumor. Grado 1, estadio 1 o A de Dukes, cirugía. La cirugía de elección es la colectomía parcial. El grado 2 o B de Dukes, colectomía parcial. Aquí se amplía la colectomía con la resección linfática, más 6 meses de quimioterapia adyuvante. En el estadio 3 o C de Duke ya tenemos colectomía, resección linfática más quimioterapia, y en el estadio 4, quimioterapia o cirugía paliativa. El pronóstico en general es mejor que en los cánceres que vimos anteriormente. Las respuestas a la quimioterapia son muy buenas y se logran remisiones o por lo menos sobrevidas libres de tumor de buen tiempo, digamos, a diferencia de los otros 2 cánceres anteriores que vimos. Vamos bien, porque son todos tumores, uno tras otro, parece trampada de loco. Bueno, nos quedan, dentro de lo que les preparé para hoy, el hepatocarcinoma y el cáncer de páncreas. Así que bueno, el hepatocarcinoma o cáncer de hígado es la tercera causa de muerte por cáncer, luego de pulmón y mama en la mujer, o colon en el hombre. Fíjense que es muy importante, tercera causa, pero resulta que este tumor está muy relacionado con la presencia de la infección crónica por los virus de la hepatitis B y C. Y eso se ve muchísimo en poblaciones de Asia y de Asia, sobre todo, de África y de Asia. Entonces, cerca del 80 y pico, casi 90% de los casos de hepatocarcinoma descritos están en esas localizaciones, en esa zona geográfica, y tienen que ver con la infección crónica por hepatitis B o C. Es un tumor que aparece en pacientes que tienen cirrosis.
O sea, 95% de los casos tienen cirrosis y terminan en un hepatocarcinoma. Muy pocos pacientes no están en ese estadio cirrótico cuando aparece el primer tumor. Las causas, después de las hepatitis, está el alcohol. En nuestro país, por ejemplo, se hizo hace unos años, en 2014, se hizo un relevamiento de cáncer de hígado y se hizo una guía de seguimiento y tratamiento de estos pacientes. Y ellos encontraron que el 78% de los casos se presentaban en pacientes que tenían hepatitis B o que tenían el antecedente de alcoholismo. ¿Por qué se produce la transformación maligna, digamos, del hepatocito? Hay mecanismos bastante bien estudiados, por ejemplo, con la hepatitis B, el virus de la hepatitis B se incorpora al genoma del hepatocito y va generando cambios que llevan a la transformación maligna de la célula con el tiempo. Y por otro lado, la infección por el virus genera una inflamación y necrosis que va llevando a la cirrosis. La hepatitis C, más o menos la misma cosa. Con respecto al alcohol, el alcohol genera estrés oxidativo a nivel del hígado, lo cual lleva a que las células entren digamos, en apoptosis muchas veces, llevando a la cirrosis, y pueden haber, digamos, junto con eso, algunas otras alteraciones, como por ejemplo la metilación del ADN, entonces ahí comienzan los cambios que van a llevar a la transformación maligna, depresión del ácido retinoico, que es un déficit nutricional más que nada, relacionado al alcohol. Otra causa que se describe, digamos, enfermedades que pueden dar hepatocarcinoma, que no son tan prevalentes, pero bueno, la obesidad, por ejemplo, la diabetes, el síndrome metabólico, está bien demostrado que estas tres situaciones generan una esteatosis, que esta esteatosis a lo largo del tiempo puede devenir en una inflamación hepática y con el tiempo a la cirrosis. En nuestro país, 15% de los casos con hepatocarcinoma tienen digamos, obesidad o síndrome metabólico. En Estados Unidos, por ejemplo, este trastorno es una causa mucho más común de cirrosis y de indicación de trasplante hepático, con o sin hepatocarcinoma. Y después están las enfermedades autoinmunes, la colangitis esclerosante y la cirrosis biliar primaria. Estas dos enfermedades, la colangitis autoinmune se suele dar en hombres jóvenes y tiene que ver con asociación a enfermedad intestinal inflamatoria, y pueden, digamos, sin un tratamiento adecuado, terminar con un hepatocarcinoma. Son enfermedades muy poco frecuentes, así que por lo tanto dentro de las que hay, son poco frecuentes que den cáncer, pero hay que describirlas. Y la cirrosis biliar primaria, que es predominantemente una enfermedad de mujeres, da cáncer sobre todo en los hombres, en los pocos hombres que hacen este tipo de estas enfermedades. Entonces, los factores asociados a tener en cuenta, digamos, o sea, es común en el sexo femenino, es común en edades mayores, el alcoholismo es importante, el tabaco es importante, pero no está muy claro hasta dónde. Siempre es peor si está coinfectado, por ejemplo, con el HIV o una hepatitis B que se coinfectó con la hepatitis C, etc. Siempre es más grave o más avanzado, digamos, el problema cuando tiene dos virus asociados. Y que existe hipertensión portal. O sea, hipertensión portal me dice que ya estamos en etapa de cirrosis y que es el momento, digamos, en el que idealmente aparece el hepatocarcinoma. Está descrito que en algunos lugares donde tienen más estudiadas las cosas, nosotros acá tenemos esta guía que les dije del 2014, en donde se intenta
En nuestro país hay mucho subdiagnóstico del problema, porque los pacientes son cirróticos que están en estadios avanzados, muchas veces con refractariedad al tratamiento, y no se avanza con los estudios porque la situación clínica del paciente, trastorno de coagulación, la insuficiencia hepática, no permite avanzar con otros tipos de estudios. Entonces, se recomienda que en pacientes que tengan hepatitis crónica C y fibrosis medida por esta clasificación, esta es una de las tantas que hay de Metavir, una fibrosis en estadio 3, los pacientes crónicos de hepatitis B, independiente del grado de fibrosis, deben realizarse cada 6 meses una ecografía hepática y el dosaje de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína, en elevación por encima de 20 nanogramos, es bastante sugestiva de una malignización a nivel hepático. Pero digamos, muchas veces encontramos valores mucho más altos, de más de 500 nanogramos mililitros. Y acá tienen ustedes un algoritmo. Este algoritmo lo hizo este grupo de estudio de la República Argentina del hepatocarcinoma, en donde fíjense que pone que esto es en el caso de que nosotros, vigilando uno de estos hepatíticos crónicos, aparezca un nódulo. Si aparece un nódulo en un paciente que tiene cirrosis con hepatitis B o C, o sea, cirrosis con hepatitis B o cirrosis con fibrosis clase 3, nos vamos a fijar en el tamaño. Si el tamaño es menos de 1 centímetro, se repite ecografía, y si el tamaño no se modifica, se vigila cada 6 meses. Si hay aumento de tamaño, hay que tomar la conducta de acuerdo al tamaño. Si el paciente tiene ya un nódulo mayor de 1, hay que hacerle una resonancia o una tomografía computada de multidetección, se llama, digamos, en la que se quieren ver 4 fases, digamos, en el paso, digamos, del contraste por el tumor. Entonces, hay un sistema, digamos, que clasifica a estos tumores en base al tamaño, al grado de crecimiento, al realce arterial, al lavado o washout, que sería el lavado del contraste desde la zona del tumor, y la presencia de una cápsula o pseudocápsula. O sea, la presencia de estos criterios me da positividad para que esto sea un hepatocarcinoma. Y si no cumple estos criterios, nosotros tenemos que buscar un método alternativo de imagen. Entonces se pide, si se hizo una TC, se hace una resonancia, etc. Y ver ahí qué pasa. Si en este otro estudio da positivo, probablemente sea la enfermedad y haya que tratarla. Aquí ven ustedes imágenes de hepatocarcinoma. Esta ya está con el contraste, ¿no? Y acá ven las imágenes en las etapas, en las distintas etapas. Aquí apenita que está comenzando a teñirse. Acá se teñió con mayor claridad, mayor intensidad en los bordes. Y acá vemos en la fase tardía cómo permanece, digamos, el tumor. Entonces, vamos a clasificar al hepatocarcinoma por una estadificación que es la de la Barcelona Clinic Liver Cancer, ¿no? Son estas siglas, digamos. También hay una clasificación que usan los yanquis, que es la de OCUDA, que, digamos, con algunas pequeñas diferencias, más o menos es igual. ¿Para qué estadificamos un hepatocarcinoma? ¿Para ver si podemos curar o para ver si simplemente podemos hacer tratamiento paliativo? Entonces, vamos a dividirlo en los estadios que podemos hacer un intento de curación, de los otros en los que vamos a intentar hacer una paliación, un tratamiento paliativo.
Entonces, el estadio 0 implica un tumor de menos de 2 centímetros, sin invasión a vasos y con un Chilpuc A, que sería, ¿se acuerdan del Chilpuc? El Chilpuc valora, es una medida del grado de insuficiencia hepática, ¿no? Evalúa encefalopatía, albúmina, bilirrubina, tiempo de protrombina, ascitis, ¿eh? Entonces, el Chilpuc A es el que tiene todo normal. ECOG, o clasificación de Performance Status, es una medida de el estado general del paciente. Y se clasifica en ECOG 0 a ECOG 4. El ECOG 0 es el que está perfecto, el que está bien, la persona que está completamente con el estado general aceptable, que es autoválido 100%. En la medida que vamos avanzando en el ECOG, el 1 ya tiene algunas limitaciones para la actividad, el 2 ya tiene el 75% de limitación, el 3 tiene 50% de limitación, o sea que pasa parte del tiempo que necesita reposo. El 2 dije 50%, el 3 tiene el 75% del tiempo que necesita de la asistencia de terceros o está acostado, y el estadio 4, el ECOG 4, es el que está en re mal estado general, que ya prácticamente está a punto de morirse por la enfermedad, digamos. Entonces, se estadifica por las características del tumor, por el grado de suficiencia hepática y por el grado de afectación del estado general. Eso, esta clasificación BCLC lo clasifica así. Entonces, el estadio 0, el tratamiento es la ablación o resección con una sobrevida alta a los 5 años. El estadio A, que es un tumor que puede ser un único tumor o hasta 3 nódulos menores a 3 centímetros, ya estamos hablando de una clasificación Chilpuc A o B, o sea, A que es normal y B que ya tiene un deterioro leve, en una puntuación de 5, el A o B tiene una puntuación de hasta 10, entonces ya tiene elevada la bilirrubina, ya tiene elevado el tiempo de protrombina, disminuida la albúmina, puede tener ascitis, puede tener encefalopatía, pero todavía está en buen estado general, es autoválido, ¿no? Este también tiene un tratamiento de intento curativo, pero fíjense que ya la sobrevida disminuyó en un 10%. Después tenemos las que aplican un tratamiento paliativo. Entonces, el estadio B, el estadio C y el estadio D. Y fíjense que en todos van aumentando el tamaño del tumor o son múltiples tumores. El Chilpuc sigue siendo A o B, acá ya el ECOG puede estar 0 o 1. En donde el tratamiento es la quimioembolización transarterial. Fíjense que ya la sobrevida es como máximo 40 meses, así que no tenemos, no es, ya claramente no es curativo. El C, que ya estamos con el Chilpuc en estadio B o C, ECOG 1 o 2, o sea, con leve a moderada afectación del estado general, y el Chilpuc B o C ya me está implicando insuficiencia hepática, o sea, tenemos trastorno de coagulación, tenemos bilirrubina elevada, tenemos hipoalbuminemia. Probablemente en este Chilpuc C, pero en el estadio C, ya tengamos invasión vascular y ya tengamos diseminación extrahepática, por ejemplo, ascitis maligna. La sobrevida es muy bajita al año. Y se puede utilizar acá un inhibidor de tirosina quinasa, que ya hablamos de tirosina quinasa en el cáncer de colon, acá también. El sorafenib en realidad es un anticuerpo monoclonal que inhibe, por un lado, que tiene efecto tirosina quinasa, pero disminuye la expresión de factores de crecimiento, o sea, inhibe los receptores de los factores de crecimiento derivados del epitelio y de los factores de crecimiento derivado de plaquetas. El estadio D, el paciente ya tiene un ECOG 3-4, ese es el que les dije que se pasa, ya prácticamente está postrado, digamos, con un
una sobrevida de 10% al año. Los tratamientos curativos, dijimos, la ablación, se hace frecuentemente con radiofrecuencia, no tanto con alcohol. La resección quirúrgica, que es de elección en los hígados que no están cirróticos, o en los que están cirróticos pero que tienen función renal, función hepática conservada. O sea, si tiene un Child-Pugh B o C, en donde hay trastorno de coagulación, es muy alto el riesgo de complicación hemorrágica posterior al procedimiento. Y en algunos pacientes muy seleccionados, lo que se hace es ponerlo en lista de espera de trasplante como tratamiento curativo. Otro tratamiento ya con criterio paliativo es la quimioembolización selectiva, o siglas TASE, que es la administración por vía intravenosa de drogas quimioterapéuticas en medio de un contraste oleoso que es el lipidolio. Esto se hace por embolización superselectiva de la arteria que irriga el tumor, entonces hay que entrar por cateterismo, llegar a la arteria hepática, ver hasta dónde está el nacimiento de la arteria que irriga el tumor y ahí inyectar la sustancia. Estos pacientes también, digamos, los candidatos para quimioembolización son pacientes que tengan una función renal, una función hepática aceptable, una coagulación conservada, porque si no, tenemos la probabilidad de gran cantidad de complicaciones por el procedimiento, si no se solucionó bien el paciente. También se puede embolizar material radiactivo, entonces litio 90 se puede utilizar para, digamos, tratamiento paliativo. Fíjense que se recomienda este tipo de tratamiento en pacientes con Child-Pugh A, o sea, con leve insuficiencia hepática, que tengan un shun hepatopulmonar bajo también, de menos del 20%, porque si tiene más del 20%, pasa el material radiactivo al pulmón y puede dar una neumonitis química, digamos, que complica severamente la situación, digamos. Tienen el sorafenib, entonces inhibidor de la actividad de quinasas RAF, o sea, quinasas RAF son las activadoras de proliferación. Bloquea el factor de crecimiento, los receptores de factor de crecimiento derivado de endotelio y derivado de plaquetas. Lo que genera es la apoptosis de la célula enferma, la proliferación de las células tumorales, e inhibe la proliferación de los vasos sanguíneos. Se da por vía oral y se da 400 miligramos cada 12 horas. Entonces, esto es un tratamiento totalmente paliativo, son medicamentos orales extremadamente costosos, estamos hablando de 100 miles de pesos, pero bueno, mejoran, logran una sobrevida por unos meses más con una buena calidad. El trasplante hepático es la otra posibilidad curativa, pero ahí hay criterios muy específicos para, digamos, ingresarlo en lista de espera, como los criterios de Milán, que serían los que son candidatos a trasplante, serían los que tienen un nódulo menor a 5 centímetros, o hasta 3 nódulos menores a 3 centímetros, que no hay evidencias de invasión macrovascular ni extrahepático, y que no se puedan operar. Entonces, estos pacientes probablemente entran en lista de espera, probablemente queden varios meses esperando que llamen para el trasplante, y en ese lapso pueden requerir algún otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la quimioembolización, la embolización con sustancia radiactiva, etcétera, intentando sostener su estado hasta el momento que llegue el trasplante. Profesora, le consulto. Estos nódulos, en el caso de que aumenten más de 5 centímetros, ¿quedarían fuera del trasplante? Sí. Ya no son candidatos a trasplante. Además, para trasplante hay que mirar un montón de otras cosas, ¿no? Lo mismo que para algunos de estos tratamientos. Acuérdense que son pacientes que están con una cirrosis agregada. Esto se da en pacientes cirróticos. Entonces,
No es un paciente que tiene solamente un tumor en el hígado, tiene cirrosis y un tumor en el hígado. En tumores grandes ya se entra dentro de lo paliativo nomás. Doctora, Sí. y en este trasplante entrarían los pacientes con Child-Pugh B y C, ¿no? No escuché muy bien esa parte. No, fíjate que los que no sean candidatos a resección quirúrgica. Aquí hay que ver, habla simplemente de del tamaño, que no tenga invasión ni compromiso extrahepático. Estos son los candidatos, digamos, que serían los, si ustedes van a ver, serían los CHIL A, los BLC, BCLC, A y B. ¿Mm? Porque acá, por ejemplo, tenés menos de 5 centímetros, Child-Pugh. Aquí tenés Child-Pugh A o B, con leve deterioro de la función renal. Si tenés un Child-Pugh, ya tenés un trastorno de coagulación que muchas veces te impide la cirugía. Digamos. Son pacientes que están mal, que hay que ver un montón de cosas para ver. Nosotros vemos los pacientes cirróticos que vienen con un hepatocarcinoma y no los mandamos a evaluación. Sabemos que tienen un mal pronóstico, que no tenemos los recursos y que el trasplante en nuestro país es una situación de muy, muy rarísima excepción. Entonces no son candidatos. Sabiendo el pronóstico, optimizamos todo, optimizamos la nutrición, damos medicación, damos vitaminas, medicación para evitar sangrados, para evitar disminuir la hipertensión portal, todo lo que sea el tratamiento de la cirrosis, y no avanzamos mucho. Generalmente no tienen buen pronóstico, llegan tarde siempre para colmo. Ya viene con un Child-Pugh C, lo que nosotros hemos visto acá, que se ve bastante. Y por eso es que también en nuestro país hay de alguna manera una especie de subdiagnóstico, digamos, porque no siempre quedan registrados estos pacientes como cirróticos con hepatocarcinoma. Se le pone nomás cuando fallecen cirrosis, por ahí pasa por alto el tumor. Bueno, y ya terminando, llegamos al cáncer de páncreas. En páncreas tenemos que fijarnos, es otro tumor en el que se llega habitualmente tarde. Estadios avanzados, ya con metástasis regionales o a distancia, y el lugar donde metastatiza habitualmente primero es hígado y después eventualmente ganglio pulmón. Tiene una relación directa con el tabaco, se ha demostrado que los tabaquistas tienen mayor riesgo. Una relación que he puesto acá bidireccional por la diabetes, porque se ha visto que diabéticos de muchos años de evolución pueden tener un cáncer con mayor prevalencia, un cáncer de páncreas, pero también los pacientes que hacen el cáncer de páncreas pueden desarrollar una diabetes por el compromiso de la parte endocrina. Otros relacionados con el peso y probablemente tenga que ver con la dieta y con la intestinal. Y de vuelta el gen KRAS está presente en los casos que tienen una base genética. Generalmente aparecen, lo encontramos ya con estadios avanzados. Son carcinomas ductales en el 90% de los casos, o sea que hay un 10% de tumores que son insulares, y la mayor parte se localiza en la cabeza del páncreas, pero también pueden localizarse en el cuerpo y la columna. Las manifestaciones clínicas, es común que haya dolor abdominal, que haya una pérdida de peso, un síndrome de impregnación así muy notorio, el paciente pierde peso, se lo ve desalineado,
desganado, amarillento, pálido, refiriendo a alteraciones digestivas como intolerancia a los alimentos y demás. Y por otro lado, menos frecuentemente podemos encontrar el signo de Courvoisier, la vesícula palpable, la tromboflebitis migratriz, la hemorragia digestiva y la esplenomegalia, que ya me indica que hay compromiso de los vasos esplénicos y por eso que estamos con el órgano en aumentado tamaño. ¿Cómo estudiamos un cáncer de páncreas? Generalmente con el laboratorio general, o sea, hemograma, reactante de fase aguda, glucemia, función renal, etc. Un hepatograma completo y el marcador tumoral 19-9, que es específico de páncreas. Hay que pedir una TAC para valorar la extensión del tumor, hacer una ecoendoscopía por punción para tratar de hacer diagnóstico anatomopatológico. Esto es útil en los tumores que están ahí en contacto con el duodeno, ¿no? O sea, cabeza de páncreas. Y se puede hacer las biopsias de las metástasis por punción, siempre y cuando tengamos una coagulación que nos permita hacerlo. ¿Cómo clasificamos a los tumores de páncreas? Se clasifican también en TNM, pero básicamente, a los fines de la terapéutica, en tumores que son potencialmente resecables, en tumores que son localmente avanzados, que ya tienen afección de vasos o ganglios linfáticos, y en tumores metastásicos. Dentro de los tumores resecables, hay un grupo que se considera borderline, digamos, porque son los que están ahí comenzando a tener afectación de los vasos, por lo tanto tienen un comportamiento un poquito peor. Entonces, las opciones terapéuticas que tenemos son para los tratamientos curativos, la duodenopancreatectomía cefálica, en el caso del tumor de cabeza de páncreas, una cirugía bastante complicada, que genera, digamos, secuelas luego de la misma, y a los que están localizados en el cuerpo y la cola del páncreas, una pancreatectomía parcial o total. Y lo que tienen estas cirugías es que con mucha frecuencia, sobre todo la duodenopancreatectomía cefálica, tiene muchas complicaciones. La primera sería la malabsorción de grasas, porque no llega los jugos pancreáticos al intestino. Puede determinar la aparición de una diabetes, puede generar fístulas, o sea, entre el mismo la zona del tumor con órganos vecinos, abscesos. Es común que haya un retraso en la evacuación gástrica, entonces los pacientes tienen una dispepsia crónica, y en los que no sea posible, que muy pocas veces es posible arribar a este tipo de tratamiento, haremos el tratamiento paliativo. Entonces, en los tumores avanzados que tienen metástasis, vamos a utilizar esquemas de quimioterapia. Uno de los que se utiliza es que tiene gemcitabina paclitaxel, o el paclitaxel solo asociado al erlotinib. El erlotinib es otro anticuerpo monoclonal que actúa favoreciendo digamos, la apoptosis de la célula neoplásica, con resultados pobres en realidad, porque estos pacientes están en estadios avanzados. Bueno, y en el borderline uno puede intentar la quimioterapia antes. Acuérdense, el borderline era el que tenía afectación vascular inicial, entonces uno le hace quimioterapia, 1 o 2 ciclos, después lo opera, y ahí el resultado de la cirugía suele ser mejor. Son remedios muy costosos, el erlotinib, el sorafenib, son caros. Estamos hablando de una cajita de medicamentos arriba de 300.000 pesos cada uno, pero bueno, alivian, prolongan un poquito la sobrevida y son de utilidad en contadas situaciones. Doctora, ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Cuando dijo que una diabetes de larga evolución puede generar un cáncer, ¿son diabetes mal controladas o cualquiera, aunque se controle bien?
aunque se controle bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Nos vamos yendo entonces. Muchos ya sé que tienen práctico, así que finalizo acá.